evening. Yeah. Hey, I was stuck inside that grave a long time. Didn't think I'd make it through those long nights. But you never late, you always on time. Remember when you got me out there, you got me out there. And now I see your blessings every day. Thankful that your kingdom's on the way. Angels all around me, hear them sing like, oh, I'll never get used to this. I'll never get used to this. This is how I wanna live. Forever we'll be singing like, oh, walk up out the grave, yeah, I'm alive now. Told the devil, boy, you out of time now. Spirit moving in me on my fire. Bendito es el Señor, tome su asiento. Gloria a Dios. 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 Durante 72 semanas hablamos sobre la obra del Espíritu Santo. 72 semanas animando a la iglesia al mover de la obra del Espíritu Santo. Y durante ese tiempo, en los días jueves, hablamos sobre las bienaventuranzas y cómo cada bienaventuranza los bendice, caminamos en ella, andamos en ella. Y luego hablamos sobre el Padre Nuestro, sobre la importancia de que el reino del Señor se manifieste sobre nosotros. ¿Se acuerdan, no? Pero hoy día, mientras estaba en el asiento, el Espíritu Santo me traía la palabra de el rey Joás. Dice la Escritura en el segundo libro de Reyes, no me acuerdo qué capítulo, qué versículo, pero dice que Eliseo estaba enfermo. ¿Se acuerdan quién era Eliseo, no? Eliseo fue el sucesor de Elías, estaba enfermo. Y dice que vino el rey y le habló y le dijo, necesito conquistar la tierra. Y Eliseo le dice, muy bien, toma las saetas que tienes en tu mano, porque él era un hombre de guerra. Por eso hemos hecho seminarios sobre guerra espiritual, sobre santidad, en las escuelas de santidad. Y dice que el Señor, el profeta le dice, golpea la tierra. ¿Están conmigo? ¿Se acuerdan alguno del pasaje que lo pasó ahí? ¿Sí? Le recordamos un poquito, ¿no? Y dice que Joás golpeó sobre la tierra con sus saetas, con sus flechas, 3 veces. Y el profeta dice que se enojó con él. Y yo no entendía por qué, pero luego a continuación el verso siguiente dice, si hubieras golpeado 6 veces la tierra, yo te hubiera dado a todos tus enemigos. ¿Están conmigo? Un profeta de Dios se puede enojar. Como yo no soy profeta, no me voy a enojar. Pero sí quiero comentarles algo. Hay algo del Espíritu que me está inquietando. La tierra se tiene que golpear para conquistar. Hay algunos Joás que necesitan entender esto. Algunas veces pensamos que el milagro debe venir a la primera, no a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta, ni a la quinta, ni a la sexta. Pero antes de compartir lo que hemos venido hablando, hoy día en la semana octava, durante 2 meses, hemos hablado sobre fe. Y así como hemos hablado sobre la obra del Espíritu Santo durante 72 semanas, la iglesia debería estar a un nivel tanto de la comunión con el Espíritu Santo y el mover del Espíritu Santo, que usted fluyera constantemente en la obra del Espíritu. El Espíritu Santo se manifestara en usted, los frutos del Espíritu fueran parte de su naturaleza. Y algunas veces estamos como Joás, golpeamos solamente una vez sobre la situación, una segunda vez, la tercera vez decimos ya no pasa nada, y como no pasa nada, no va a pasar nada. Pero hay alguien que tiene que levantarse como el profeta Eliseo y decirte, ok, hay que golpear más veces la tierra para que Dios te dé la bendición. Hay que golpear todas las veces la tierra como hay que golpear la tierra como
rey tenía que hacerlo, y también hay que golpear la puerta como la viuda frente al juez injusto, que golpeaba la puerta, 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 golpeaba la puerta. ¿Y sabe qué hizo después? Golpeó la puerta. Y el juez se aburrió, le abrió y le dice: te voy a atender el caso, pero hubo una insistencia. Diga conmigo: insistencia. Insistencia. Es lo que Dios quiere de nosotros todo el tiempo. El mover del Espíritu Santo no fluye por la palabra que estoy dando, no fluye por la gente que está aquí adelante. El Espíritu Santo fluye de alguien que vive en el Espíritu Santo. Hay alguien que viene al culto y dice: no, yo vengo a recibir del Espíritu. Mentira, usted viene a dar de lo que usted tiene dentro. El Espíritu Santo es un mover sobrenatural en la vida del creyente. Por eso durante 72 semanas hablamos sobre eso. Y me parece que hay que seguir hablando, y vamos a tener que empezar los martes a hablar sobre cómo es el mover del Espíritu Santo en la iglesia, cómo se manifiestan los dones de poder, cómo se manifiestan los dones de servicio, cómo se manifiesta el Espíritu Santo. Porque sabe, tenemos que empoderar a la iglesia para lo que se viene. Por lo menos hay 4 que están entendiendo. Cuando alguien está funcionando en una gracia o en un ministerio, debe ejecutar eso constantemente. ¿Sabe cómo se pierde el temor a la prédica desde aquí? Le voy a dar un consejo a todos los que le tiritan las piernas cuando están aquí arriba. ¿Sabe dónde se aprende a que las piernas dejen de tiritar? En la calle. Predicando en la calle. Predicando en la calle. Así que a todo mi equipo de GDD más menos 21, me voy a salir con ellos, los voy a llevar a la calle y van a tener que predicar conmigo. Y les voy a enseñar que la obra del Espíritu Santo es más que un papel, es más que sentir un buen sermón. La obra del Espíritu Santo es un mover de Cristo sobre nosotros, moviéndose en favor de nuestras vidas. Insistencia. Insistencia. Durante los próximos meses, hasta marzo de este próximo año, vamos a hablar sobre fe. Diga conmigo: sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora pregúntale que está a tu lado: ¿le agradas a Dios? Y que te responda. Porque algunas veces pensamos que nosotros somos la niña consentida del Señor, y no es así. Lo único que Dios ve en nosotros es el mover sobrenatural de la obra de Cristo manifiesto en nuestra vida. El Espíritu Santo viene a una sola cosa: a glorificar a Cristo en nosotros. ¿Cierto? Alguien dice: yo quiero tener dones de poder, de sanidad. Búscalo, insiste, deja que el Espíritu Santo fluya a través de tu vida, deja que Cristo se manifieste a través de tu vida. Usted puede orar todo el tiempo, usted puede clamar todo el tiempo, pero si no tiene una vida con el Espíritu, no tiene nada. Tengo ganas de predicar, de verdad. Golpea la tierra, golpea la tierra, golpea la tierra. Golpea la tierra. Vamos a hacer un acto profético esta mañana. Quiero que aquellos que entiendan, como el profeta Eliseo, que golpeando la tierra se obtiene la victoria, quiero que se pongan en pie y comiencen a golpear las sillas y digan: llénense en el nombre de Jesús. Toque ese asiento y dile: llénate, llénate, llénate. No quiero gente de fe, no quiero Joases. Quiero gente como Eliseo, que tome esa silla y diga: hay algo de Dios que se va a mover, hay algo del Espíritu. No cierre sus ojos. El guerrero nunca cierra ojos. El guerrero tiene los ojos abiertos y está atento a la obra del enemigo. Un guerrero se mueve en acción, se manifiesta en acción. Yo quiero gente del reino. Que ninguna silla se quede, en el nombre de Jesús. Muy bien, tome su asiento. Tome su asiento. Me gustó esta hermana, agarró la silla y las golpeaba en el piso. Hay alguien que está entendiendo. Porque llegará el día en que todas las sillas que golpeaste estarán llenas. Y le voy a decir algo más: y este lugar no va a dar abasto. ¿Y sabe por qué? Porque hay alguien que debe insistir en que Dios haga la obra. ¿Sabe que van a haber momentos como Abraham, en que vamos a ver solamente va a estar mi esposa,
Y voy a estar yo con un par de músicos y los demás van a estar todos en sus casas en pleno invierno, calentitos, porque aquí no tenemos calefacción. Pero voy a insistir hasta que este lugar se llene y la gente venga llena de la presencia del Espíritu Santo. Porque cuando el fuego del Espíritu Santo está en un lugar, ya no hay frío, no hay calor, solamente hay unción del Padre sobre nuestras vidas. Dile a alguien que está a tu lado: insiste. Rumi, ¿cómo está el hijo? Ahí está jugando. Estaba con fiebre, dolor de estómago, estaba blanco. Su papá vino 3 veces a decirme que se iba, pero yo insistí en que le dije: voy a orar yo. Después mandé a otro hermano a orar. Después le dice: ora tú ahora. Oró la Elizabeth. 4 o 5 hermanos oraron por él. Terminó de orar el hermano y el niño se durmió. Y yo dije: se murió. Y despertó sano. Insistencia. ¿Sabe que va a venir una ola de sanidad sobre la iglesia? Tengo una mujer en esta iglesia, no sé si está, pero tenía una hernia en su columna. Oramos por ella, vino el fuego del Señor sobre su vida. No pasó nada. Oramos 5 veces por ella. El otro día me dice: pastor, me llamaron del hospital para operarme, me hicieron el examen y no tengo nada en la columna. Cada aplauso es fe desatada. Cada aplauso que tú le das al rey es fe desatada. Porque cuando yo aplaudo, no aplaudo por lo que yo digo ni por lo que le pasó a la hermana. Aplauda al que hizo el milagro. Voy a predicar. Me hizo bien la semanita de descanso, Bajo la ruta de la fe. Hebreos capítulo 11. Hablé hace 2 semanas atrás de Romanos. Como el apóstol Pablo tan sublimemente habla sobre cuál es la forma en que debemos de caminar, cómo son las acciones que tenemos que tener, una fe que se imita. Me encanta, la Biblia dice que nosotros debemos imitar la fe de la gente. Escuche bien, siempre imite la fe de la gente, no imite la incredulidad de la gente. Cuando alguien le dice: no pasa nada, no lo imite, no lo imite. Váyase, huya. Métase con gente de reino que le diga lo imposible que se va a hacer posible en el nombre de Jesús. Hay una discusión teológica con respecto a quién es el autor del libro de Hebreos. Algunos dicen que es Pablo, otros dicen que por su elocuencia y cómo maneja muy bien el concepto judío podría haber sido Apolos. Otros se le atribuyen a Bernabé, otros a Priscila y a Aquila, gracias. Pero yo me voy a quedar con que mejor sea un anónimo que desde el anonimato me habla sobre los principios del reino. Hebreos 11, del verso 8 al 19, voy a leer Reina Valera 1960. Por la fe Abraham, siendo llamado, diga conmigo, obedeció, para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y con Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Cristo. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para, diga conmigo, concebir. Y dio a luz fuera del tiempo de la edad, porque
estimó fiel al que le había prometido. Por lo cual también de uno solo, y ese ya casi muerto, salieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo, innumerables como la arena que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando. Hay 4 puntos para un sermón homilético. Ahí lo tienen, para los próximos que tienen que hablar sobre fe. Dice que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria. Pues si hubiese dado pensamiento en aquella de donde salieron, tiempo habrían tenido para devolverse. Vamos camino a una tierra prometida. Están a punto los que quieren devolverse. Están a punto, porque después, pasado el Jordán, es sin retorno. Aquí si tú quieres caminar a la tierra prometida que el Señor nos va a dar, vamos a caminar y vamos a tener gigantes y vamos a tener problemas y vamos a tener dificultades y van a haber momentos difíciles. Así que están a punto de los que no quieren hacer esto de volverse a casa. Busquen una iglesia tradicional donde los días domingos hay un culto y usted venga al culto y usted levante la mano y dé su ofrenda y dé su diezmo y con eso tenga el reino ganado. Pero en esta casa vamos a levantar gente con el espíritu de conquista. Tengo 4. En esta casa vamos a levantar gente con el espíritu de conquista. Pues si hubiese estado pensando en aquella donde salieron, tiempo habrían tenido para devolverse. Están a tiempo. Chiquillos, no nos vamos a molestar. Están a tiempo de volverse. Pero dice, anhelaban una mejor, una patria que es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha prometido una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofreció a su unigénito, habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Cuando yo quise empezar a hablar sobre fe y Dios me habló sobre vamos a salir de esta tierra, vamos a ir a la tierra prometida, tenemos que dejar a la parentela, todas esas cosas que nos molestan, aquellas situaciones que nos arrastran, porque siempre vamos a tener parentela, hermano, que anda siendo atado. Yo no sé si le pasa, ¿no? Si alguien tiene en su familia que siempre está en contra de todo. Es la familia natural, ¿no? Y en esta familia también. Siempre hay gente que dice, no va a resultar. No, mejor no lo hagamos. ¿Para qué nos vamos a ir? Gente que se ha revelado a llegar hasta este lugar, que dice, yo voy a ir solamente a mi iglesia Esmeralda, porque cree que el templo es el lugar de la bendición. No, es la iglesia el lugar de la bendición. No es el templo el lugar de la bendición. Son ustedes la iglesia la que trae la bendición. Entonces, en el capítulo 11 de Hebreos, este salón de la fama, donde veo a 18 grandes expositores de la fe. Hay muchos más, pero estos 18 son los que se destacan. 18 que el autor de Hebreos dice, tengo que hablar sobre esto. Entre ellos una mujer que era prostituta, que se llamaba Rahab, que confió tanto en lo que Dios iba a hacer, que esa acción de confiar le trajo la bendición para que su nombre estuviera entre muchos nombres de hombres. Porque Dios no está interesado en que seas hombre o mujer, está interesado en que seas un hombre y una mujer de fe.
porque tu sexo no te identifica con tu propósito. Entonces en este salón que hay 18 hombres, pero yo leyendo, si ustedes se dan cuenta, de los 40 versículos que tiene el capítulo 11, 12 versículos, diga conmigo 12. Otra vez 12. Hablan de Abraham. Estadísticamente, el 30% de este capítulo le dice que Abraham es importante en cómo él se movió. Solamente un 17% para los matemáticos habla que Moisés también está entre ellos. Estos dos grandes, Moisés y Abraham, aun cuando me gusta mucho cómo habla sobre Moisés, pero hoy día me voy a detener a hablar sobre Abraham. El autor dedica y le da un énfasis de 12 versículos de los 40 para decir: necesito hablarles de alguien que caminó en fe. Pero esto no comienza en el capítulo 11, comienza finalizando el capítulo 10 de Hebreos. Y quiero que vayan conmigo para que entremos en contexto de lo que quiero hablar, a Hebreos capítulo 10, verso 35. Dice: no pidáis pues vuestra confianza, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón. Escuche bien, la confianza nunca se debe perder. La confianza nunca se debe perder. 36, porque es necesaria la paciencia. Diga conmigo confianza. Diga conmigo paciencia. Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cómo se obtiene la promesa? ¿Cómo se obtiene el milagro? Teniendo confianza y paciencia. Muy bien, están conmigo, muy bien. Verso 38. Mas el justo vivirá por fe. Mas el justo vivirá por fe. Mas el justo vivirá por fe. ¿Cuántos justos hay acá? El justo vive en fe, camina en fe, anda en fe, se mueve en fe, se pone perfume en la mañana y el envase de su perfume dice fe. La ropa que usa, su etiqueta no dice Calvin Klein, no dice Perry Ellis, dice fe. Se viste de fe, camina en fe, anda en fe, se mueve en fe, él huele a fe. Mas el justo vive por fe. Escuchen muy bien. Y si retrocediere, no me va a agradar, dice el Señor. Digo conmigo, el justo vive en fe y Dios está contento con él. Pero si retrocede en su fe, Dios se enoja con él. Entonces, el autor de Hebreos está diciendo: hay algo que es importante, hay que vivir en fe. Pero si alguien se aleja de la fe, si alguien no pone sus ojos en el autor y consumador de la fe, en ese momento, y empieza la incredulidad en su vida, Dios lo queda mirando y lo mira como mira el pastor. ¿Ah? ¿Con la ceja para arriba? ¿Así? Una para arriba, así, muy bien. Mira los chicos como me tienen sacada la vuelta, ¿no? ¿Usted cree que Dios solamente es amor? La Biblia también dice que el fuego que consume. Si Dios te llamó a caminar en fe y no caminas en fe, Dios se enoja contigo. Pregúntale que está a tu lado: ¿está Dios enojado contigo? Pregúntale, ¿eh? Entonces,
Él hace esta introducción, dice, la fe se va a mover, tenemos que caminar en fe, andar en fe. Pero ojo, que si no caminas en fe, Dios te mira mal. Por eso te voy a hablar de alguien que caminó en fe. Y comienza en el verso 11 a hablar sobre esta fe radical. Porque Abraham tuvo una fe que es una fe totalmente distinta, es una fe a toda prueba. Se equivocó, fracasó, pero siempre se levantó, se sacudió y continuó adelante. Porque alguna gente quiere que la fe como un milagro de Dios. Yo camino en fe, me muevo en fe, fe para allá, fe para acá. Te reparto fe, unjo en fe, te sano en fe. No es así. La fe será probada. Para que Dios nos dé la bendición de caminar en la unción de la fe y en la bendición de la fe, Dios nos va a probar. ¿Cuántos quieren andar en fe? Quiero ver mano levantada. Mano levantada, muy bien. Con toda la mano levantada, tranquilo, tranquilo ahí. Te va a probar el Señor si eres digno de moverse en la fe que Él tiene para tu vida. Nos va a probar. Nos va a probar. Va a ver si caminamos en ese gozo, en esa alegría. Pero yo veo aquí 3 actos de fe radical. Y la primera de ellas está en Hebreos capítulo 11, verso 8. Ya pasé la introducción a la oración de transición. Ya empezó con los 3 puntos del sermón. Solamente 3. Subdividió cada uno en 7 principios. No, solamente 3. Por la fe Abraham siendo llamado. Por la fe Abraham siendo llamado para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Fe es obediencia. Y en el griego, la palabra obediencia implica sumisión, rostro abajo, como cuando cometimos un error y el papá y la mamá nos están diciendo algo. Yo sé que las tendencias hoy día cambian, ¿no? Pero en mi tiempo, cuando mi mamá me corregía, gracias, yo en forma natural tendía a bajar la cabeza y a poder escuchar. Cuando la palabra dice que Abraham obedeció, tuvo la actitud de humillarse y escuchar con atención la voz de la autoridad de Dios. Y luego de que el Padre le habló, él actuó de la misma manera que Dios le había hablado. Sal de tu tierra, salió de la tierra. No cuestionó. Te voy a dar un hijo. Hablaba en el lenguaje de fe y decía, voy a tener un hijo, aun cuando no lo tenía. Y cuando tuvo el hijo y lo llevó al monte, el Señor dijo, entrégame a tu hijo. Él nunca cuestionó a Dios, porque la fe es obediencia. Abraham tiene un acto radical delante del Señor. La fe que Dios nos quiere dar o quiere que nosotros caminemos, no solamente escuchar la voz de Dios. ¿Sabe que cuando la gente es rebelde, Dios no le habla? ¿Sabía usted de eso? La gente soberbia, Dios no le habla. Los que tienen su propio pensamiento y creen que las cosas son a su manera, Dios no le habla. Durante muchos años caminé sin escuchar a Dios. A los 26 años fui promocionado a la pastoral de una iglesia. Tuvimos una iglesia en La Pintana con una familia. Luego, después de ese tiempo, mi pastor nos envió al norte y durante muchos años pastoreé.
sin escuchar la voz de Dios. Porque yo pensé que lo que yo sabía y que lo que había aprendido en el instituto bíblico y mis años de evangélico me daban era suficiente. Pero no es así. Dios atiende al humilde y mira al altivo desde lejos. La obediencia tiene que ver con el acto sublime de tenerlos delante del Señor y decir: dime qué hacer, cómo puedo hacerlo, de qué manera puedo hacerlo. Señor, ¿cómo es? ¿Cómo quieres que yo lo haga, Señor? ¿Cómo quieres que yo haga las cosas? Y cuando el Señor te ve realmente humilde, cuando te ve arrodillado delante de la presencia, insisto, iglesia, insisto en esto, iglesia, insisto en esta iglesia, no es cuánta Biblia leas, no es cuánta oración tengas, no es cuánta adoración tengas, es cuánta actitud de humildad delante del Señor tengas. Porque hay gente que ora soberbiamente. Hay gente que es tan altiva con lo que ha estudiado en el instituto bíblico y que lo sabe en la escritura, que piensa que sabe más que el resto, y Dios te mira desde lejos. Durante años pastoreé una iglesia desde la soberbia, desde la altivez, y no había fe en mi vida. No vi lo que el Señor me está permitiendo ver en estos últimos años. Y no se trata de vejez, se trata de actitud. La fe es escuchar la voz de Dios y actuar como Dios te dice. Está en un culto, la presencia de Dios está en ese lugar, y el Señor te dice: anda, levántate y ve donde ese hermano y dale una palabra. Y tú dices: no. Y dice: ok. Te dice el Señor: ok, no entiendes. ¿Te ha pasado alguna vez que tiene una palabra de Dios para alguien y no se la diste? ¿A cuánto le ha pasado? A mí me ha pasado. Quiero manos levantadas. Gente que tiene una palabra de parte de Dios y que no se la dio a esa persona. ¿Sí? ¿Sí? Aquí se agarran las manos levantadas. Si no lo están grabando, me están grabando a mí, no se preocupen, no. Porque la fe es obediencia. Cuando el Señor nos llamó al ministerio con mi esposa, los dos trabajábamos en lo secular. Y nos dijeron: el Señor, necesito más tiempo. Hicimos una pyme, una empresa. Vendíamos pasteles Curacaví. Después subimos el pelo, vendíamos pasteles La Ligua. Después nos subió el pelo y en La Ligua compramos chalecos. Servíamos al Señor con gozo, con alegría. Pero cada vez que el Señor le decía a mi esposa: haz tal negocio, ella lo hacía. Terminamos yendo a Iquique a comprar, éramos matuteros. Pero un día el Señor me dijo: había comprado yo como 400 kilos de miel en unos tambores grandes. Lo había dejado de lado, no los vendía porque tenía mucha economía en ese tiempo. Mi mujer siempre ha sido loca y decía: ¿cuánto querés ganar este mes? Y me pedía el diezmo antes y se lo entregaba al pastor antes que yo ganara. Cuando uno camina con gente de fe, es gente loca. Tú la miras y no te razonas con él. ¿Usted conoce gente así? ¿Gente así conoce? Son locos, hermano. Yo quiero ser como uno de ellos. Yo no sé si usted quiere ser como un loco en la fe, pero yo quiero ser como uno de ellos. Que cuando el Espíritu Santo te diga: pone las manos sobre ese enfermo y va a sanar, tú lo puedes hacer en el nombre de Jesús. Cuando le diga a alguien: háblale en la micro porque yo voy a tratar. Y un día el Señor me dijo: ok, hasta aquí llegó, te voy a llamar a tiempo completo al ministerio. Y me cerró las puertas. No vendimos ni un producto más de todo lo que teníamos. Toda nuestra economía se fue al pique. Y de lo único que podíamos sostenernos era que mi esposa un día le dijeron: ven a hacer clases del instituto bíblico. Y como profesor de instituto bíblico no alcanzaba solamente para pagar el arriendo. Pero nos mantenimos en fe. Y el Señor de ahí nos llevó al ministerio a Mejillones. Y caminamos en fe los primeros 2 años, y el tercer año se nos fue toda la iglesia. Nos quedamos con puros niños.
Y mi esposa tuvo que volver a hacer. Yo no sé si a alguien le está sirviendo lo que le estoy diciendo, pero no sé por qué lo estoy diciendo. No está en el sermón por si acaso. Y tuvo que hacer pasteles, y yo los salí a vender. Y así nos sostuvimos ese cuarto año. Pero nunca desistimos que el Señor nos había llamado. Y cuando el Señor nos llama, y cuando el Señor te llama, Él te dice qué hacer. Y cuando Él te dice qué hacer, Él te abre la puerta para que la hagas. Pero tienes que avanzar. Pregúntate, ¿le estoy obedeciendo a Dios con lo que Él me está pidiendo que tengo que hacer? ¿Sabe? El Padre sabe que esta casa está lista para caminar en fe. Una vez más, Dios el Padre sabe que esta casa ya está lista para caminar en fe, pero necesita hijos obedientes. En la obediencia del pueblo va a haber bendición. Hay que dejar de lado nuestras inseguridades, dejar de lado nuestros planes y aceptar la dirección de Dios, que es más confiable que lo que nosotros estamos haciendo. La Biblia dice: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Acaso el Dios que no te proveyó ayer no te va a proveer mañana y pasado mañana? Él estará de tu lado, pero debes obedecerle. Esta fe de Abraham es una fe radical. Algunas veces el Señor te dice que tienes que hacer cosas y no quieres hacerlo. Y mientras nosotros no obedecemos, no podemos pasar al siguiente nivel de tener una fe radical. En Hebreos capítulo 11, verso 11 dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. 11:11 de Hebreos. 11:11 de Hebreos. Hebreos 11:11. Gracias. Dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Escuche bien, fuerza para concebir. ¿Pero qué tuvo para concebir? Muy bien. ¿Qué tuvo? Vino la fuerza para concebir, pero ¿qué tuvo antes? Fe. Dice entonces: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz fuera del tiempo de la edad. No era jovencita, porque estimó fiel al que lo había prometido. Entonces, la fe que tiene Sara es una fe que concibe lo inconcebible. Entonces, la fe no tan solo es obedecer, sino que yo camino al siguiente nivel de esta fe radical y digo: ok, lo inconcebible, lo que es imposible, va a ser posible. Lo imposible va a ser posible. Lo imposible va a ser posible. Cuando alguien camina en fe, le puede decir al cáncer: te vas a morir en el nombre de Cristo Jesús, y el cáncer se va a secar. Aquel que ha tenido su matrimonio fracasado durante años se levanta y dice: no voy a permitir que todo este fracaso matrimonial avance, sino que entro en el nivel de lo inconcebible y voy a mirar a este Roberto que no entendía, que era un duro de cabeza. Porque en el momento de mayor oscuridad en mi vida, y era pastor, tuve una mujer que creyó en fe. Fueron años difíciles cuando me di cuenta que no servían mis estudios de teología. Me levantaba en las mañanas de madrugada a orar
Me iba días completos, semanas completas al Cerro San Luciano allá en Mejillones a buscar hablar con Dios. Pero mi carácter con mi esposa no hablaba de lo que yo era. Mis 2 hijos mayores sufrieron lo indecible porque yo decía que era un hombre de Dios, pero era mentira. Un hombre de Dios camina en cosas espirituales. Mi mujer me quedó mirando un día y me dijo: ok, no hablemos más, nos vemos en la cruz de Cristo. Y durante 2 años sufrí hasta llegar ahí. Pero cuando me encontré nuevamente con Jesús, las cosas comenzaron a cambiar. Todo el mundo nos dijo: sepárense. Todo el mundo le dijo: déjalo. Pero una mujer de fe pudo mirar a este hombre y decir: no importa lo que diga la gente, vamos a salir adelante. Y fueron años de dolor, sufrimiento, de oración, de ayuno, hasta que el Señor me sacó de mi condición y me llevó a la luz de Cristo. Y caminamos eso. Lo imposible se hace posible cuando alguien camina en fe. Me encanta porque la expresión concebir no desistas, mujer. No desistas. La misma unción que hay sobre tu pastora está sobre ti. Todas las lágrimas que han rodado por tus mejillas para que ese hombre se convierta, Dios lo va a escuchar. Ahora no tan solo que sean lágrimas, me dice el Espíritu Santo, en lo secreto de tu habitación. Enfréntalo como me enfrentó esta mujer a mí. Y me dijo: yo me casé con un ministro, con un hombre de Dios. Me has engañado todo este tiempo. Así que vamos a hacer lo imposible por salir adelante. Hermana, no le tengas temor a tu hombre, tenle temor al santo, al soberano, al eterno. Enfréntalo con la palabra, dile: conviértete. Cierra paréntesis, no sé por qué dije eso. La palabra concebir literalmente significa para poder posicionar una semilla. Es la capacidad física que Sara tuvo por fe para que hubiera una procreación a pesar de su condición natural. ¿Cuántos años tenía Sara? ¿Cuánto tenía? Cuando tuvo un hijo. Gabriela, ¿se podrá tener un hijo a los 90? ¿Una mujer? Físicamente imposible. Porque lo que es físicamente imposible para el hombre es posible para Dios. Porque lo que antes era estéril, el Señor lo hace fructífero. Porque lo que antes era muerte, el Señor lo hace vida. Porque lo que antes era oscuridad, el Señor lo hace luz. Entonces, cuando la Biblia dice que Sara se levantó en fe y creyó, no tan solo Abraham obedece, sino que Sara dice: no importa lo que diga mi cuerpo, yo sé al Dios al cual yo sirvo, y este Dios al cual yo sirvo me cambiará mi condición humana, natural, por algo sobrenatural. Hay gente que es probada en la fe para ver qué capacidad tiene para que el milagro sea creado. ¿No te pasó eso con Nehemías? Que era imposible que naciera. El que hoy día está predicando en Curicó, todos los meses estaba a punto de morir.
Mi esposa le puso un nombre, le decía Bruce Willis, duro de matar. Cuando nació, lo sacaron una manta oscura, lo llevaron al lugar, le metieron todas las canulitas esas para sacarle respiración al corazón, y él lo quedé mirando con lágrimas en los ojos, porque era mi hijo hombre, y el Espíritu Santo me dijo: yo no hago promesas sobre muertos. Le digo a la enfermera cuando salen y me dejan solo con el bebé, le digo: ¿puedo acercarme? Me acerqué y le dije: Señor, ¿es cierto? Y en ese momento un grito de ultratumba salió de mi hijo. Lo tengo aquí. Yo me puse a llorar, salí del lugar, me arrodillé en el piso del hospital y le daba la honra, la gloria al Señor. Se acercaron dos enfermeras y un médico. Me dijo: caballero, tranquilo, le vamos a poner un calmante. Es que ellos no entendían que al Dios al cual yo sirvo, los muertos le da vida. Que el Dios al cual usted sirve, la situación más difícil que está viviendo mañana será solamente un recuerdo, porque mañana será bendición para tu vida. Será una experiencia adquirida. ¡Ah, santo! ¿Acaso el Dios que no te ha provisto hasta ahora te va a seguir proveyendo? Y quiere seguir trabajando apretado a esta sociedad, mientras Dios te tiene un llamado para hacer cosas y tú quieres seguir trabajando en otras. Sara se manifiesta en esto sobrenatural. Don Roberto no lo había visto. Muchas gracias por honrarnos, por estar aquí, hermano. Quiero decirle algo. Este señor que está aquí atrás, don Roberto, es quien Dios usó para que este lugar fuera nuestra casa. Gracias, hermano. Muchas gracias. No importa la evidencia, toda la evidencia dice no, el Señor dice sí. El médico te dice: uy, tú tienes un cáncer, y el Señor te dice: pero yo te puedo curar. Y los médicos te dicen: sabe que usted va a perder la memoria, y el Señor te dice: pero yo te puedo dar neuronas nuevas. Debe usted ser como Sara, de tomar y... ¿Valentina Molina está? ¿O su abuela? No. Aquí está su abuela, más testimonio. Vale, nunca le entraron matemáticas, ni en la enseñanza básica, ni en la enseñanza media. Entró en la universidad el primer año de rojo en matemáticas. Comenzamos a orar. Le decía: vale, Dios va a hacer un milagro, va a hacer un milagro. El otro día su mamá me manda el concentrado de notas del semestre, promedio 5 o 6. No, espérese. El médico le había dicho que ella nunca, esa área le iba a entrar en su mente. No tenía la capacidad intelectual para comprender las matemáticas. Pero si el médico le dijo una cosa, cuando el pueblo ora y clama, Dios dice: ok, eso dijo el médico, pero en esta yo le voy a hacer que ella sí entienda sobre matemáticas. Ahora sí puede aplaudir. La fe es la acción receptora del poder creador de Dios para generar vida. La fe es capaz de concebir que la infertilidad se haga fértil. Una de las cosas que comprendí estudiando eso es que Dios puede revertir lo imposible. Dios puede revertir lo imposible. Dios puede hacer que tus enfermedades seas libre por el poder de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Esto es glorioso. Puede decir: mi mamá fue mamá soltera
Mi abuela fue mamá soltera, pero yo no quiero ser mamá soltera. Y aun cuando la herencia espiritual de mi mamá y de mi abuela era que yo fuera mamá soltera, o mi mamá fracasó en su matrimonio y mi abuela fracasó en su matrimonio, tú te paras en fe y dices: yo no voy a ser una mamá soltera, yo me voy a casar debidamente. Y ese acto de fe genera en ti un cambio, una transformación. Hace que ningún fracaso matrimonial de tu mamá y de tu abuela te toque a ti, porque tú caminas en fe y digo: desde aquí en adelante yo voy a caminar en la bendición del Señor, y lo imposible se va a hacer posible en el nombre de Cristo Jesús. A mí me encanta y he aprendido tanto sobre fe. Estamos experimentando algunas cosas raras. El otro día nos llama nuestra hija llorando porque los perros se habían ido. Como son del campo, se fueron. Y estábamos hablando y luego mi esposa: oremos por los perros. ¿Cómo orar por los perros, pastor? Sí. Oramos. Terminamos de orar y la Mica grita y dice: mamá, que llegaron los perros. Llamamos a nuestro hijo, estaba enfermo, un dolor en la columna, una opresión, dice que no podía moverse. Oramos por teléfono: Padre, en el nombre de Jesús. Mientras oramos, dice que un fuego le tocó esta parte. Terminamos de orar y estaba completamente sano para la gloria del Señor Jesucristo. Mire, espérese. Tenemos que caminar en tal nivel de fe, que no dependamos del pastor o la pastora que nos imponga las manos, sino que la Biblia dice: pondremos la mano sobre los enfermos y ellos. Pero ¿cuándo van a sanar? Cuando usted camina en fe. Es como cuando oramos por alguien, ¿no? Y está grave: Señor, oramos que tú hagas un milagro, y luego le decimos: pero que se haga tu voluntad. Eso no es fe, eso es incredulidad. La fe es capaz de cambiar nuestra mente incrédula por una mente que conciba el milagro. Primero, a Sara no le pasó esto. No es que ella físicamente se sentía preparada, ella mentalmente se preparó para tener el hijo. Hay gente que dice, el otro día escuchaba esto: habían orado por una persona, tenía fibromialgia, dolor corporal continuo. Oraron, la mujer se sana, durante 3 meses vivió sana. Al mes cuarto se acerca al pastor y le dice: pastor, me volvió la fibromialgia. El pastor le dijo: Satanás te está atormentando, pero es sana. Y dijo: ¿cómo es eso? Si tengo los dolores. No, es una opresión del enemigo, pero eres sana. La mujer volvió a su casa, al siguiente día vuelve donde el pastor, le dice: pastor, no tengo ningún dolor. Vi que nosotros somos de esa generación, dices, que parece que me voy a enfermar. Parece que me va a doler la cabeza. Tenemos que ser la generación de Sara, de gente que camina mirando el milagro, gente que camina viendo la unción. Tercero, Hebreos capítulo 11. Recuerden, fe es obediencia. Fe es meterse en lo imposible y que tu mente comience a entender, mi mente comience a entender que lo que Dios va a hacer conmigo es real. Dios te va a usar. No. Dios te va a usar. No, mira, Dios te va a usar. Ahora voltea al que está a tu lado y dile: Dios te va a usar. Ahora dile: Dios te va a usar para salvar gente. No me diga amén a mí. No, dígale a alguien. Dígale a alguien: Dios te va a usar. Dile: Dios te va a usar para sanar gente. Vamos, alguien que crea. Quítele el celular a ese hermano y que alguien le diga: Dios te va a usar. Dios te va a usar. Dios te va a usar. Gente que no creía va a comenzar a creer.
Daba tanta gloria al Señor. Un hermano de nuestra iglesia tenía un problema en su útero. Había un sangramiento, lo operaron y el sangramiento no paraba. Y un día la llamé y dije, vamos a orar. Al otro día me hice vuelta, el sangramiento se paró. Y empecé a orar desde ese día, porque los diagnósticos eran que a lo mejor era algo malo. Le escribo el otro día y me dice de vuelta, pastor, no había nada. Ese es Dios en acción. Ese es Dios en acción. El mover de Dios va a traer un milagro, pero debe haber gente que obedezca a Dios, y lo que obedezca a Dios, su mente sea cambiada. Porque cuando la mente se cambia, Dios está listo para usarte. Hola. Veníamos alegando, llegamos temprano del aeropuerto al terminal de buses, y nuestro bus salía a 19:30 y queríamos adelantarlo, no pudimos. Nos sentamos a comer algo antes de venirnos, y mi esposa no es buena para hablar, y es verdad, ella no tiene usted pásele un micrófono para que enseñe y ahí estamos bien, pero el resto del tiempo es muy quieta. Y los que han ido a la selva con ella saben de eso, ¿no? Y estábamos sentados y yo andaba comprando, y cuando vuelvo ella estaba con una mujer joven que había llegado y le dijo, ¿me puedo sentar aquí? Y Elisa le dijo, bueno. Y después Elisa me miró y había muchas mesas desocupadas, pero ella quiso sentarse ahí. Terminamos ministrándole. Entregó su vida a Cristo. Había sido víctima de una iglesia evangélica que le habían puesto religiosidad todo el tiempo, donde su padre le prohibía todo, pero en la casa era una persona que nadie lo amaba ni quería. Y ese hermano que asistía a la iglesia, que se iba para el cielo, tenía 2 familias. Y en la segunda familia su mamá lo había aceptado porque Dios le había dicho que tenía que ser así. Le destruyeron la vida, pero el Señor le salió al encuentro por alguien que tenía una mente cambiada. Porque cada vez que te sientes en la micro, el que está a tu lado te necesita. Cuando vas al médico y estás esperando que te atiendan, el que está al lado tuyo te necesita. Va a urgencia con tu hijo enfermo y el que está al lado te necesita. Tu vecino te necesita. El almacenero en la esquina te necesita. En la calle la gente te necesita. Porque la fe se materializa cuando hacemos morir lo antiguo. Hebreos capítulo 11, verso 13. Conforme a la fe, escuche bien, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y recibiéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros sobre la tierra. Mire, no tan solo es que camino en fe, no tan solo es que mi mente es cambiada y transformada para generar el milagro, sino que a pesar de que no lo vea en lo natural, mi mente ya lo concibió espiritualmente. Es pues la fe, la certeza de lo que esperamos y la convicción de las cosas que no vemos. No es como dicen por ahí, ver para creer, mi querida ovejita. No es así, Señor. No es así. No es ver para creer. Es creer para ver. Abraham, Isaac y Jacob nunca vieron al pueblo completo. Jacob alcanzó a ver 12 de sus hijos, que con ellos se fue a Egipto, y luego después de eso él muere. Pero cuando sale de Egipto, esta descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob salen desde Egipto, desde la cautividad. Dios los saca a la tierra prometida y van 3.5 millones de personas.
Abraham ya lo había visto en fe. Abraham ya había decidido caminar, porque enfatiza que la fe de los patriarcas es una fe que, a pesar de que no la veamos, se va a hacer visible. Escúcheme bien, muchos de nosotros, y lo dije hace unos domingos atrás, no vamos a alcanzar a ver el edificio corporativo, no vamos a alcanzar a ver todas las misiones, no vamos a alcanzar a ver cuando los pastores que hayan en ese tiempo se paren en el aeropuerto internacional que vamos a tener aquí, porque hoy día es nacional, pero va a ser internacional, y desde ahí irán nuestros misioneros al África, a Asia, a Oceanía, a Europa, a Sudamérica. Algún día nuestros nietos dirán: y nosotros al comienzo no alcanzábamos a dar 200,000 pesos para misiones, y en ese tiempo serán millones de dólares invertidos en el reino del Señor Jesucristo. Así va a funcionar. Pero necesitamos gente que, a pesar de lo que están viviendo, puedan entender y comprender que la fe de Abraham fue probada. Uno quiere tener fe sin que no le prueben nada. ¿Cómo vas a creer que Dios va a sacarte a un hijo y vas a poder orar por hijos enfermos si tus hijos nunca corres con ellos al hospital? Dios necesita probarnos. ¿Cómo podemos enseñarle a alguien de que Dios le va a proveer si nosotros estamos más preocupados de nuestras cuentas bancarias, de en qué nos vamos a gastar el sueldo para Navidad? Si el árbol de Pascua que vamos a comprar este año es más grande, si el viejo pascuero va a ser más grande, y si vamos a tener a Rodolfo el reno. Estamos más preocupados de esas cosas. El Señor necesita una iglesia que salga de la dimensión natural que estamos viviendo para entrar en la dimensión sobrenatural. Tengo uno. Somos dos. Cuando yo entro en lo sobrenatural, lo imposible se hace posible. Hemos venido orando, lo imposible se hace posible. Estamos orando. La próxima semana vamos a tener un encuentro de sanidad y milagro en este lugar. ¿Se acuerdan, no? Le dije, final de cada mes, encuentro de sanidad y milagro. ¿Está buscando a los enfermos para traerlos? Porque si no, nos vamos a tener que mejorar entre nosotros. Y la idea es que la gente venga enferma y se vaya sana. Lo importante es que la gente llegue a este lugar y se encuentre con el poder sanador de Jesús. Fe es obediencia, fe es cambiar la mentalidad, y fe es que vamos a ser probados como el oro en el crisol para ver si realmente estamos preparados para avanzar a lo que Dios quiere con nosotros. ¿Sabe que el Señor nos prueba de tal manera? Porque Él quiere saber si en medio de la crisis Él es más importante. Él quiere saber si en medio de tu enfermedad tú le puedes adorar. Él quiere saber si en medio de tu crisis matrimonial tú puedes adorarlo, porque Él es tu Señor, es tu dueño y es tu amo. ¿Cómo termina esto de esta fe radical? Esta fe que es obediencia, esta fe que es cambio de mentalidad, y esta fe que tiene que ser probada. Hebreos capítulo 12, verso 1. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Cuál es la nube de testigos? ¿Ah? No. ¿Cuál es la nube de testigos? ¿Cuál es la nube de testigos? Estos 18 del 11.
Esa es la nube de testigos, están ahí, entre ellos Abraham mirándote y diciendo, a mí me costó, pero yo sé que tú vas a poder. La nube de testigos está de arriba mirándote, Dani, y te dice, mira, Abraham dice, a mí me costó, yo tuve crisis, pero a la Dani no, porque tiene el Espíritu Santo. Esta grande nube de testigos. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Verso 12. Me encanta, siempre aislamos este versículo, pero este versículo no es aislado. Este versículo es conclusión de lo que empezó en el 10 y lo refrendó y lo fortaleció en el 11, y en el 12 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, allá en la cruz del Calvario. Todo lo que Abraham vio y saludó como mirando, dice Moisés, salvando al invisible, todo lo que Abraham miró y dijo, lo creo, lo declaro, lo tengo en el nombre del Señor Jesucristo. Palabras que no le gustan a las personas, pero yo creo que uno tiene que declarar en el nombre de Jesucristo que la sanidad se va por el poder de la palabra. Uno tiene que declarar en el nombre del Señor Jesucristo que uno va a tener lo que Dios quiere que uno tiene que tener. Es así, es así. Dios quiere gente de fe. Dios, el autor y consumador de la fe, dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Toda la fe es en vano si la cruz no se manifiesta sobre nosotros. Toda la muerte de Cristo fue en vano si nosotros caminamos en incredulidad. El Señor está vigente, Él está listo para sanar, salvar, cambiar, transformar, renovar, restaurar. Pero si no camino en fe, la muerte en la cruz del Calvario es insuficiente. Cada vez que digo, no va a pasar nada, no va a cambiar, no, le está diciendo a Jesús, no valió la pena que murieras por mí. Cada vez que dudas de tu fe, le dices a Jesús, no creo que moriste por mí en la cruz del Calvario. Entonces, ¿no será hoy día el tiempo de despojarnos de nuestra fe tibia para entrar en una fe radical delante del Señor? Tengo 3 preguntas para concluir. ¿Tenemos la fe suficiente para obedecer radicalmente al Señor? Segunda, ¿tenemos la fe suficiente para concebir el milagro que Dios quiere darnos? Tercero, ¿tenemos la fe para morir a nosotros mismos, a estas cosas temporales, para entrar en una dimensión distinta? Yeah. Hey, I was stuck inside that grave a long time. Didn't think I'd make it through those long nights, but you never late, you always on time. Remember when you got me out there, you got me out there. And now I see your blessings every day. Thankful that your kingdom's on the way. Angels all around me, hear them sing like, oh, I'll never get used to this. I'll never get used to this. This is how I wanna live. Forever we'll be singing like, oh, walk up out the grave, yeah, I'm alive now. Told the devil, boy, you out of time now.